Buenas tardes, a continuación vamos a mostrar nuestro proyecto final de diseño lógico. Las integrantes del grupo son Daniela Sánchez, Laura Díaz y quien les habla Jimena Espinosa. Bueno, para nuestro proyecto hicimos un termómetro infrarrojo con alarma de prevención y LED. Bueno, aquí mostramos el esquema de conexión con los materiales que utilizaremos y cómo irá la conexión entre sí. Todo esto lo explicaremos pues más adelante. Bueno, eh, nuestro proyecto lleva incorporado un sensor infrarrojo que tiene como función medir la temperatura pues sin contacto y está diseñado para una radiación sensible pues a la radiación infrarroja emitida por un objeto o una persona a distancia. Puede obtener lecturas desde los 70 grados hasta los 380 grados centígrados y tiene una salida lineal y se compensa de acuerdo a las variaciones de la temperatura ambiente. Bueno, nuestro termómetro tendrá la incorporación de bombillos LED y una alarma de prevención, los cuales buscarán facilitar pues la comprensión del mismo. Todo esto con el fin de que eh, hagamos un aporte a la situación actual que estamos viviendo frente al COVID-19, ya que se sabe que la fiebre es como uno de los síntomas que más prevalece entre las personas contagiadas por el COVID y es por eso que el uso de este termómetro infrarrojo puede ser de gran ayuda, ya que como se toma la temperatura sin contacto puede reducir el riesgo de contaminación cruzada y así como minimiza el riesgo de propagación de la enfermedad y resalta un resultado de manera rápida y eficaz que pues permita identificar si somos posibles portadores del virus. Bueno, pues a mí me correspondió el tema, bueno, o explicar como tal los diagramas de funcionamiento del proyecto y pues más adelante les mostraré, les explicaré el código. Entonces, pues aquí como podemos observar, tenemos el diagrama de funcionamiento, que es pues al pulsar el botón, entonces este nos va a llevar como tal a la temperatura, o sea, como nuestra clase principal que va a tener temperatura y va a tener nuestros LEDs, tanto el rojo como el verde los va a tener apagados y pues el buzzer también, pero pues al momento de pulsarlo, entonces ya cuando esté encendido, entonces pues el sensor nos va a decir pues si la temperatura es menor a 38, entonces pues va a ir a nuestra otra variable, o pues por así decirlo, clase, que va a tener la temperatura normal. Entonces, pues el LED verde va a estar encendido y el buzzer también, lo que quiere decir que como tal nuestra temperatura es bien, la temperatura es normal y entonces volvería otra vez a temperatura, a nuestra clase principal que es temperatura. Entonces, por otro lado, si el sensor detecta que la temperatura es mayor a 38 grados, entonces pues nuestra temperatura va a ser alta. Entonces, como tal, el LED rojo estaría encendido y pues nuestro buzzer también, entonces pues va a mandar como tal ya la alarma. La alarma va a tener como un pitido constante, entonces solo podrá parar pues al pulsar el botón y pues así se comienza nuevamente con todo. Entonces pues ya en este tenemos lo que es el diagrama de flujo, que pues básicamente nos va a dar pues el inicio que va a ser como tal al oprimir el botón, entonces se va a preguntar pues comprueba la temperatura. Entonces pues si la temperatura es alta, o sea mayor a 38 grados, entonces va a encender el LED rojo. Si no, va a encender, si no, pues no va a encender el LED verde. Al igual pasa con la normal. Si la temperatura es menor a 38, pues entonces va a encender el LED verde y si no, va a encender el LED rojo. Eso es lo que hacen los LED rojos, lo que van a hacer es como tal encender la alarma. Y nuestra alarma, pues para que se apague, o sí, para que se apague, entonces toca volver a oprimir el botón y pues así volvemos nuevamente. Bueno, los materiales que utilizamos fue primeramente una protoboard
la cual es una placa de prueba en los que se pueden insertar elementos electrónicos y cables y así pues se pueden armar ciertos circuitos. Aparte de esto tenemos los bombillos LED, el cual es un diodo semiconductor que cuando este recibe mucha tensión pues genera una luz. Bueno, tenemos el módulo láser, el cual proporciona una luz láser de alta potencia y es extremadamente brillante. Es una luz muy brillante pues de color rojo. También tenemos el buzzer, que es un pequeño transductor capaz de convertir la energía eléctrica pues en sonido. Tenemos los jumper hembra y macho, los cuales son hilos de material conducto o cables que conectan los pines de diferentes componentes entre sí. También ya tenemos la pantalla OLED. Estas utilizan como una luz de fondo para iluminar los píxeles, mientras que los píxeles OLED en realidad producen su propia luz. Esto significa que el brillo de una pantalla pues puede ser controlado píxel por píxel. Bueno, la batería de 9 voltios es una pila eléctrica. También es llamada regularmente pila a transistor debido a su gran utilización en los primeros radios a transistores. Tenemos nuestro sensor, el cual es un sensor infrarrojo para mediciones de temperatura pues y contacto. Aquí se encuentran instalados un amplificador de bajo ruido y un ADC de 19 bytes y un potente DSP, que esto que permite una alta precisión y una resolución pues para nuestro termómetro. Bueno, tenemos el Arduino Uno. Esta es una plataforma de creación electrónica de código abierto, la cual será basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para pues, los creadores y desarrolladores. Tenemos nuestras resistencias, las cuales harán como una oposición o dificultad al paso de la corriente eléctrica para nuestro termómetro. Y por último tenemos un pulsador, que es un operador electrónico que cuando pues se oprime permite el paso de la corriente eléctrica y cuando se deje de oprimir pues lo interrumpe. Pues también utilizamos otros materiales adicionales que fueron pues una cinta aislante, un cargador, un estaño, una placa, cera, pues para poder hacer nuestro montaje correctamente y pues fácil. A continuación voy a explicar el montaje y las conexiones que se emplearon para realizar el termómetro infrarrojo con alarma de prevención. En primer lugar, tenemos una resistencia, el cual el código de color es café, negro y naranja, lo cual esto equivale a un ohmio. Seguido de esto, tenemos este jumper macho-macho, lo cual presta la función que se introduce en la parte negativa de la protoboard a la parte positiva. Esto permite que el pulsador tenga conexión. Seguido de esto, tenemos el buzzer. El buzzer tiene este cable amarillo que está por la parte de acá, que la función que presta es que al momento en que se genera una alarma, trae una señal análoga desde la parte del Arduino, o sea, desde la parte de acá, a la parte de la protoboard, que es la parte del sensor. Eso hace que la alarma se active. El pulsador, que está en la parte de acá, tiene una conexión pull-up. Esto hace lo cual tiene un valor de 5 voltios, que al momento en que es pulsado, me mande un 0 al Arduino e inicie de nuevo el ciclo. Es decir, que cada vez que ya tomo una temperatura, lo pulse y pueda tomar una temperatura nueva. Están las conexiones de las alarmas, que es tanto el LED verde como el LED rojo. El LED verde se encenderá en caso de que la temperatura esté por debajo de los 38 grados. El LED rojo se encenderá en caso de que la temperatura esté por encima de los 38 grados y va a generar una alarma con un sonido bastante duro. Tenemos por este lado de acá el jumper de color rojo, café y azul, que esta parte de acá es el bus de datos, es decir, la comunicación entre el sensor, que está por la parte de acá, entre el sensor y la pantalla. Esto está comunicado por una conexión de tipo I2C,
donde el maestro controla los esclavos. Entonces los esclavos serían la pantalla, el sensor y el buzzer, y el Arduino sería el maestro, que es el que administra como tal todas las conexiones que se le están mandando al Arduino. Seguido de eso, tenemos estos dos cables que se encuentran en la parte de acá, que son nuestros dos verdes. Esto hace que el láser tenga conexión, es decir, que el láser infrarrojo se encienda. Este va conectado a la parte del Arduino, en la parte digital, como en la parte análoga. De igual manera, el sensor va conectado tanto en la parte de la pantalla, que es donde vamos a arrojar los resultados de las medidas que tomamos. La parte de las temperaturas se van a arrojar en la parte de la pantalla. La parte de la pantalla tiene conexiones tanto análogas como digital. Análoga pues para que se encienda, y digital para que muestre los resultados de las distintas temperaturas que estamos tomando. Ahora voy a tomar la temperatura de tres objetos, tanto algo caliente como una temperatura ambiente a como algo demasiado frío. Entonces primero tenemos un vaso de agua caliente. Entonces lo acercamos y acá tomamos la temperatura. Nos podemos dar cuenta que como el vaso está caliente, el LED de color rojo se encendió y sonó demasiado duro. Ahora vamos con algo frío. Entonces la temperatura es de 12.5 grados centígrados. Se encendió de color verde, puesto que la temperatura está inferior a 38 grados. Bueno, ahora voy a dar una demostración de la parte corporal, que la temperatura esté por debajo de los 38 grados. Entonces me pongo el LED y lo apunto. Ahí evidenciamos que la temperatura que capturó es de 35.4 grados centígrados. Gracias. Como tal, debemos tener las siguientes librerías o descargarlas. O sea, descargar las siguientes librerías. Entonces está por estas dos, que son librerías por default, que ya vienen que ya las trae como tal. Y pues entonces vamos a descargar Adafruit MLX, la cual es la librería que nos va como tal permitir pues el control o controlar como tal pues nuestro termómetro. Y pues ya vienen las siguientes, que es Adafruit GFX y Adafruit SSD1. Bueno, pues esta lo que nos van a permitir es como tal controlar la pantalla y pues y nuestros LEDs. Entonces ya aquí lo que hacemos como tal es que pues declaramos cómo está nuestro display y pues de qué tamaño es, ¿sí? Entonces aquí está como tal el tamaño. Ya lo que sigue es como, por así decirlo, declarar nuestras variables. Pues tenemos el LED verde, o sea, tenemos declarados nuestros LED, tanto el verde como el rojo. Y también pues tenemos el buzzer, que va a estar en el A2. Y pues vamos a tener también el push, el cual pues al oprimir pues va a detectar la temperatura de la persona. ¿Sí? Entonces pues aquí está. Es esta parte. Bueno, siguiendo, entonces tenemos aquí lo que hacemos pues es crear como tal el objeto del termómetro, y pues vamos a obtener la variable del objeto, pues ya que pues este sensor como tal nos da pues dos tipos como de temperatura, la del ambiente y pues la del objeto. Entonces, como el objeto vamos a hacer nosotros los humanos, entonces como tal es recomendable hacerlo como a 5 centímetros de distancia para que detecte como tal nuestra temperatura. Entonces aquí esta parte
Esta parte pues es la cual vamos a tener pues para imprimir como tal la imagen en pantalla, pues la cual se crea pues con una matriz, como lo vemos aquí. Entonces esto como tal lo que nos va a arrojar es la imagen en pantalla en nuestro LED. Bueno, entonces siguiendo tenemos Voice Setup, que pues básicamente lo que va a hacer es inicializar pues el sensor, ¿sí? Entonces aquí lo que hacemos, esto lo inicializa y pues vamos a tener, y pues lo que vamos a hacer es como tal declarar pues nuestros LEDs, vamos a declarar nuestras salidas y pues vamos a declarar nuestras salidas. Entonces, pues el LED verde va a ser una salida, el LED rojo también. Aquí también nuestro buzzer va a ser una salida. Y entonces, pues aquí, como tal, nuestro buzzer va a inicializar apagado. ¿Sí? Entonces, siguiendo. Entonces, ahora lo que hacemos es aquí lo que pues hacemos es como tal inicializar la pantalla pues con la dirección para la conexión. Acá pues este sería como tal el tamaño del texto que va a aparecer en pantalla, el color de la letra, cómo va a aparecer y pues este como tal nos va a limpiar la pantalla. Entonces pues ya pasamos ahora sí a las condiciones. Entonces pues esto es como muy importante. Entonces pues tenemos la temperatura normal como condición, que va a ser, pues que va a ser nuestro LED verde, va a estar encendido si como tal la temperatura es normal, y nuestro LED rojo pues va a estar apagado. Igualmente el buzzer va a estar encendido. Entonces pues, ¿qué va a pasar ahí? Pues que como tal va a emitir pues como un pitido cada 110 milisegundos. Acá como lo vemos, 110 milisegundos. Y entonces, pues prácticamente es eso, el LED verde se enciende y el LED rojo se apaga. Eso quiere decir que la temperatura como tal es normal. Entonces aquí pasamos a la toma de temperatura alta. Entonces aquí es como todo lo contrario al anterior. Aquí el LED verde pues va a estar apagado y el LED rojo va a estar encendido. Igual que el buzzer. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la temperatura esté muy alta, entonces el LED rojo se va a prender y va a emitir como un pitido constante, como un pit, que solo pues se va a detener al volver a oprimir como tal el botón. Entonces pasamos aquí a la siguiente. Esta es como nuestra clase principal, la cual pues va a inicializar nuestro LED verde y LED rojo apagado. ¿Sí? Entonces nos va a apagar ambos LEDs y pues aquí está el pin 3, que es como tal para el láser, como para, sí, que el láser esté activo. Y también pues este es para que el láser esté encendido y este como tal es para limpiar la pantalla. Entonces pues tenemos la lectura push. Entonces esto lo que va a hacer es leer si, digamos, oprimimos el botón o no. ¿Sí? Entonces, pues si lo oprimimos, si la lectura es igual a 1 o digamos a 0, no importa, entonces pues va a hacer la siguiente, lectura. Entonces, lectura temperatura, o sea, va a leer la temperatura como tal del objeto. Si la temperatura del objeto es menor a 38 grados, entonces la temperatura va a ser normal. Quiere decir que va a encender el LED verde, se van a cumplir las condiciones de la temperatura normal.
pero si la temperatura del objeto es mayor a 38 grados, entonces pues va a ser una temperatura alta y como tal se va a cumplir las condiciones de la temperatura alta, que es que se enciende el LED rojo y pues que va a ser un pitido constante. Entonces acá como tal tenemos esto es como la condición de la lectura a temperatura, que es básicamente, pues va a ser como una rutina de lectura, pues la cual pues hace que, o sea, va como tal a obtener, a leer la temperatura del objeto, o sí, va a leer la temperatura del objeto. Entonces aquí lo que se hace como tal es un promedio y se calibra como tal el factor para obtener la temperatura como tal, o no para obtener, sino como para saber, guiarnos cuál es como la temperatura indicada. Entonces, pues ya acá, en lo último, pues, para terminar, pues el display, pues lo que aquí hace es pues el despliegue de todo el display, como cual pues se va a mostrar la temperatura en el tamaño de letra 4. Y aquí pues se va a mostrar en grados Celsius como tal, y pues eso sería prácticamente todo lo del código como tal, y pues eso sería todo.